Joana. No como hincha del fútbol, sino como docente argentina, esa profesión que elegí y que me apasiona como a vos la tuya. Estamos en el barrio Lomas del Mirador. Esto es a 3 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Paraná. Y vinimos hasta acá porque en este lugar está la escuela Profesor Reule. Y de acá salió la carta de Joana Fuchs. Una carta que tiene la intención de que Messi vuelva a la selección y ahora la vamos a conocer. Les hablo del Messi que impide que un fanático que lo sorprende en pleno partido salga de allí lastimado. Les hablo del Messi que puede equivocarse hasta errando un penal. Porque de fallas estamos hechas las personas. Joana. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. El profesor Reula, esta es tu segunda casa o primera. Sí, la casa donde compartimos los docentes todos los días, la convivencia cotidiana, así que... ¿Tu aula? Mi aula allá arriba. ¿Vamos? Dale. ¿Cómo haces para llegar hasta acá? ¿Dónde sos vos? De Viale, Sí. que es un pueblo que está a 60 kilómetros de acá. Y bueno, y viajamos como podemos los maestros. Muchas veces me ha tocado hacerlo a dedo. Y para volver, sí, ya es cotidiano que volvemos a dedo siempre. Y me hablaban mucho de tus carteles Sí. para hacer dedo. Sí, sí. Son porque llaman mucho la atención porque trato... Estos días, por ejemplo, que estuvimos con el tema de la selección, yo ponía la frase que le dijo Mascherano al chiquito. Hoy te convertís en héroe y abajo ponía llevándonos a mi casa. Así se hace dedo. Claro, así se hace héroe. Bueno, esto es tu aula. Sí. Todo lo que genera acá es lo que me inspiró a escribir la carta. Y sobre todo porque, bueno, esta aula es lo que nosotros tratamos siempre de generar a los chicos. Que no sea el aula fría de muchos años atrás, sino que sea un aula con color. El saludo siempre es diferente. Nosotros les decimos bellos a los chicos y ellos nos dicen la seño más hermosa. ¡Muy buenos días! ¿Y cómo son tus gurises, los que tanto aparecen en la carta? Ellos son mucho más maestros que yo o que mi compañera, porque ellos están todo el tiempo enseñándonos cosas. Lo que yo siempre les digo, igual que mi compañera les diré, es que el error es el motor del aprendizaje y que nosotros nos equivocamos mucho. ¿Y la señora qué le dice? ¿Que yo no me equivoco nunca? ¿O que me puedo equivocar? Que te puedes equivocar. Claro, porque soy un ser humano, que sea maestra no significa que no me puedo equivocar nunca. Y a Messi le pasa lo mismo. Era eso justamente también lo que moviliza la carta, de que no nos frenemos ante un error y no nos sintamos que estamos frustrados y que nada de lo que hicimos en el trayecto vale porque me equivoqué. Al contrario, nosotros como maestros, y pasa en todas las aulas, el error es el motor. Ese es el mensaje que yo quiero que realmente les quiero decir. De que no importa que salgamos segundos. Salir segundo es magnífico, chicos. Al costarnos tanto, yo creo que los argentinos vamos a empezar a darle más valor. Porque si en la primera final hubiéramos ganado, quizás hoy esta es como que no hubiera afectado nada, porque bueno, ya habíamos ganado. Es como que hay que sacar eso de la mente de los chicos porque estamos exigiéndoles todo el tiempo y por un lado diciéndole cosas y por el otro lado haciendo nosotros como sociedad algo totalmente diferente. Y eso es algo que va a generar la sociedad del futuro. Todos hablan de pelotas, yo creo en la fortaleza de tu corazón. ¿Te gustó? Sí. Ahora, nosotros ya conocemos las adversidades que tuvo que afrontar Messi. ¿Cuáles son las adversidades que tienen que atravesar tus chicos, tus alumnos? Acá muchas. Estos alumnos y todos los que he tenido, digamos, en mi carrera docente, que es cortita, que son 5 años, pero ya te digo, el barrio acá es muy complicado, hay muchas problemáticas sociales, hay mucha pobreza, los papás hacen un gran esfuerzo, los maestros hacemos un gran esfuerzo, acá hay docentes comprometidas que sacan de su salario y le compran el útil al chico que le faltó. Nuestra cartuchera es pública y todos los chicos se nutren ahí de las herramientas de trabajo áulico. ¿Es importante ganar? Es importante, sí. Pero un segundo puesto, ¿qué les parece eso? Que todos cometen errores, exactamente. Nosotros tenemos que empezar a diferenciar que en todos los roles y en todas las profesiones, habidas y por haber, va a haber algunos que no hagan bien las cosas, pero eso pasa por la persona, no por la profesión. Y un montón de gente súper noble y súper digna, como en este barrio pasa. Acá hay gente que es delincuente, sí. Hay gente que cayó ahí porque todos somos responsables de eso. No solamente el gurí que cayó a robar. Somos todos porque nos hicimos los distraídos. Esta es la famosa carta. Sí, y bueno, y ahora la firmaron todos, que me encantó. Los gurises. Exacto, los Sí, gurises, bien. con sus nombres. Algunos faltan que no están hoy, pero están acá en estas palabras igual.
Así que Todos adhieren al reclamo. todos Messi, no te vayas. no te vayas, sí. Yo le escribí a Messi, pero le escribí a Messi porque sé que Messi tiene un alcance en la vida de estos chicos y de muchos otros. Y yo daría lo que fuera por tener ese poder, porque vos sabrías que lo que vos hacés y generás realmente va a ser una sucesión en cadena. Pero yo no tengo ese poder. Lo tiene Messi con su fama, con sus, digamos, seguidores por todo el mundo. Entonces le estoy pidiendo a él, quizás algo que no le corresponde, porque no asumió ese rol nunca cuando se convirtió en jugador de fútbol, ni pensó que iba a tener que asumir ese rol, de decir no te vayas de la selección, al menos no por este motivo, y regalarnos la posibilidad de seguir viendo de jugar con la celeste y blanca. Ese es tu pedido. Sí, No ese te es mi vayas. pedido. Exactamente, no te vayas y no te rindas. Te digo la verdad, con un montón de medios de la escuela y no me ríen, pero vamos de camino, si se corta cualquier cosa,